historias clínicas de una manera adecuada, ¿no? Entonces, para poder hacer una historia clínica en ginecología obstetricia, que es donde van a rotar, vamos a remitirnos a explicar, ¿no es cierto?, una historia clínica en obstetricia. ¿Cómo voy a hacer una historia clínica en obstetricia? ¿No? ¿Cómo voy a examinar a la paciente? ¿Y cómo voy a plasmar esa evaluación en el documento oficial como es la historia clínica? Y es así como cuando usted revisa a una paciente embarazada como en cualquier otra especialidad, no se olvide que tiene que plasmar esa información en un documento que es oficial y que corresponde a la historia clínica. No debiendo olvidarse que una historia clínica es una narración escrita, ordenada, ¿no es cierto?, metodológica, de todos los datos, ¿no?, anteriores y actuales relacionados a mi paciente. Pero también no puedo olvidarme que es un documento médico y también un documento legal que sirve de testimonio de la atención que estamos brindando. Por tanto, ustedes van a dedicarse a hacer historias en cualquier rotación que realicen en el hospital como médicos internos. Ustedes están a cargo de las pacientes y hacer sus historias clínicas. Por eso es importante, ¿no es cierto?, recordarles que la historia clínica hay que hacerla en detalle, lo más completo, lo más extenso posible, que tenga toda la información. Y esto es donde hay más dificultad, ¿no es cierto?, en relación a nuestros internos, que no siempre pueden elaborar historias no adecuadamente porque tienen dificultades. Y bueno, historia clínica ya la conocen, ya la han hecho en varias oportunidades. Simplemente aquí nos vamos a enfocar a la historia clínica relacionada a la especialidad de obstetricia. Deme un minutito. Entonces, es muy importante enfocarnos, ¿cierto?, a la historia clínica que vamos a realizar en obstetricia. Y para eso, seguramente, es importante recordar aspectos que parecen básicos, pero que son bien importantes, ¿no? Bueno, la historia clínica la van a empezar siempre escribiendo, ¿cierto?, la fecha y la hora. Obviamente, cada hoja del documento del expediente clínico tiene, ¿no es cierto?, que usted identificar el nombre de la paciente y su número de historia clínica. Todos tienen esa información en la parte superior. Pero una vez que empieza a hacer la historia clínica, es muy importante asignar la fecha y la hora para ver la cronología en lo que vamos atendiendo, ¿no es cierto?, la cronología. Ahora, después de registrar la fecha y la hora, las secciones que ustedes han avanzado en las materias, ¿no es cierto?, de su formación en la carrera, no va a cambiar. Voy a empezar a describir, ¿no es cierto?, lo que es los datos estadísticos o datos generales o identificación del paciente, porque recibe 3 denominaciones esta sección, donde usted tiene que anotar en qué servicio está, qué sala, qué número, qué cama, qué número de historia, cuál es el nombre de la paciente, qué fecha de nacimiento tiene. Bueno, que esto usted lo tiene que ir llenando, ¿no es cierto?, en su historia clínica. Después tendrá que ingresar a lo que es registrar la fuente que le está brindando la información. La misma paciente en obstetricia es la que nos brinda en la mayoría de los casos, ¿no? Y ver la confianza que tiene esa información de acuerdo a la correlación que tiene todos los datos. El motivo de consulta no cambia. Vamos a mencionar, identificando, ¿no es cierto?, un síntoma o un signo que ha motivado que venga a la consulta con las palabras de la paciente, ¿no? Eso es lo más relevante en relación a estas secciones. Donde vamos a encontrar cierta dificultad seguramente al desarrollar la enfermedad actual. Esta es una de las secciones que la van realizando muy rápido, muy breve, muy sintética, y no debería ser así. Esta sección de la historia clínica, la enfermedad actual, es una de las secciones que tienen mucho valor para poder orientar hacia un diagnóstico, porque voy a describir toda la sintomatología que presenta mi paciente, ¿no es cierto?, de manera cronológica. ¿Qué presentó al inicio? ¿Qué presentó después? ¿Qué tiene ahora? Esa es la manera en la que vamos a empezar a describir. Después de ir describiendo los síntomas, ¿no es cierto?, es importante recordar que cuando empieza a describir uno de los síntomas, describa sus características. La embarazada puede venir por muchas causas. Una de ellas va a ser el dolor.
Y puede ser dolor por diferentes motivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede presentar dolor porque está empezando un trabajo de parto, porque está cursando un cuadro de amenaza de aborto, porque está cursando un cuadro de amenaza de parto pretérmino, que son las patologías bastante frecuentes que observamos en el hospital, ¿no es cierto? Como también puede venir por un dolor abdominal porque tiene una afección de tipo digestiva, un dolor lumbar porque tiene una afección de tipo renal. La embarazada puede tener cualquier tipo de afección y eso hay que saberlo identificar. ¿Qué voy a describir en el dolor? Eso simplemente es recordarles, ¿no es cierto? Que hay mnemotécnicos que me ayudan a recordar y saber, pues, qué tengo que preguntar. Y ahí tengo el Alicia, porque tengo que hacer referencia a cómo ha empezado el dolor, ¿no? Cómo tuvo el inicio el dolor, de forma súbita, de forma insidiosa, de a poco, dónde está localizado el dolor, en qué región, ¿no? Dónde se irradia, qué carácter tiene, qué intensidad, qué factores aumentan, qué factores atenúan, que eso, ¿no es cierto?, está siempre importante poder recordarles, ¿no? Vamos a aprender diferentes cuadros que tienen características, ¿no? Eh, es muy diferente hablar de un dolor de una paciente porque está teniendo un embarazo ectópico que se ha roto, ¿no es cierto? Que por la localización del embarazo que ha roto una estructura del útero, por ejemplo, de la trompa, pueda provocar, ¿no es cierto?, un dolor, al dolor que tiene un paciente que está con un cuadro de amenaza de aborto, por ejemplo, que está con un cuadro de amenaza de aborto. Entonces, cada cuadro tiene sus características y el dolor y el sangrado son diferentes en cada uno de ellos. Y eso es lo que tengo que aprender a reconocer. Y para reconocer necesito escribir en detalle las características. No basta con decir dolor abdominal. Hay que escribir todas estas características en relación a ese dolor abdominal para poder diferenciar el cuadro que está presentando el paciente. En cuanto a los síntomas asociados, si tiene sangrado, lo mismo. Una paciente con aborto tendrá un sangrado que es diferente a uno que tiene mola, a una que tiene embarazo ectópico. Y eso lo vamos a aprender, ¿no es cierto?, en este semestre. Conocer el cuadro clínico para poder hacer también enfermedades actuales más adecuadas. ¿Qué tenemos que resaltar? El cuadro clínico es muy importante, que hay que describirlo como hemos aprendido hasta ahora. Pero al finalizar la enfermedad actual, debo anotar, debo registrar que mi paciente está cursando un embarazo. Paciente refiere, ¿no?, embarazo de 4 meses, si la paciente me lo dice así, o embarazo de 18 semanas, porque el médico ya le dijo que estaba de ese tiempo, ¿no?, que percibe movimientos fetales, me interesa ver si la paciente siente que el feto se mueve, y que realizó controles prenatales, ¿no?, en un determinado centro. Hay que anotarlo, saber que ha hecho controles o que no ha hecho es un factor importante que lo vamos registrando. Entonces, esta información adicional vamos a ingresar al finalizar la enfermedad actual. Describir que la paciente está cursando una gestación me va a ayudar a poder orientar el diagnóstico de una mejor manera. Una paciente que está con sangrado, por ejemplo, ¿no? Si una paciente tiene sangrado genital y describo todo el sangrado, ¿no es cierto?, desde cuándo, cómo ha empezado, la cantidad, si es intermitente, qué aspecto tiene, rojo vivo, rojo oscuro. Entonces voy describiendo todo eso. Ese sangrado genital puede ser por muchas causas, pero si anoto una enfermedad actual que la paciente está embarazada, voy a pensar de que ese sangrado puede ser por un cuadro de amenaza de aborto, un cuadro de un embarazo ectópico, y voy viendo, ¿no es cierto?, qué puede estar provocando. Pero si no anoto que la paciente está embarazada, tengo que pensar que también hay causas ginecológicas para el sangrado. A ver, ¿cuáles son las causas de sangrado genital, ¿no es cierto?, de tipo ginecológicas? ¿Quién me puede decir? Puede ser por ejemplo, ovarios policísticos pueden causar sangramentos, por ejemplo, un poco más prolongados. Hay la endometriose, hay lo que es el cáncer de colon de útero. Bien,
Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no es cierto? Entonces, hay varias causas por las cuales una paciente puede tener sangrado, no necesariamente porque está teniendo un cuadro de amenaza de aborto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Un problema, por ejemplo, de los ovarios poliquísticos, ¿no? Muy bien. El tema del cáncer cervicuterino, perfecto. El tema del miomatosis uterina, hiperplasia endometrial. Entonces, hay varias causas que yo tengo que pensar, ¿no? Si yo tengo una paciente que no está cursando la gestación. Pero si está cursando un embarazo, tengo que pensar primero, ¿no es cierto?, en el aborto, en el ectópico, en la enfermedad trofoblástica, de acuerdo a las semanas del embarazo también, ¿no? Muy bien, entonces eso me tiene que ayudar a comprender por qué tengo que anotar este dato que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, en una historia clínica de internación, describimos la historia del embarazo, que la hemos dividido en dos partes, ¿no? Primera mitad, segunda mitad, sabiendo que hablamos de la primera mitad hasta antes de las 22 semanas y la segunda mitad a partir de las 22 semanas. Sin embargo, también esto está muy discutido, ¿no? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud considera esta división, primera mitad y segunda mitad, pero toma en cuenta otro parámetro, las 20 semanas, ¿no? Tomando en cuenta el embarazo, la primera mitad hasta las 20 y desde las 20 para adelante la segunda mitad. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un poco de discrepancia, porque un libro dice una cosa, otro la otra, y bueno, la mayoría en nuestro medio, por no decir todos los de nuestra especialidad, ya manejamos las 22 semanas, ¿no? Ya no las 20 semanas. Entonces, la primera mitad consideramos hasta las 21 semanas con 6 días, y la segunda mitad desde las 22 semanas cumplidas para adelante. Eso lo vamos a ir, ¿no es cierto?, siempre mencionando en los siguientes capítulos. Entonces, al principio la paciente, ¿qué va a tener? Tiene náuseas, tiene vómitos, y eso hay que anotar. Náuseas y vómitos que generalmente duran hasta las 13 semanas, ¿no? Hasta las 3 semanas, porque es donde aumenta en gran proporción, ¿no es cierto?, la HCG que provoca los vómitos, y luego empieza a estabilizarse para después disminuir, ¿no? Pero algunas veces, pues, la paciente puede presentar un poco más, ¿no? Hasta las 16 semanas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que anotamos. Refiere que presentó náuseas y vómitos hasta las 12 semanas. Ahí hemos anotado lo que ha presentado. Segunda mitad, generalmente referimos a que la paciente empieza a orinar a cada rato y poco, por la quiuria. ¿Por qué? Porque el útero está creciendo y comprime la vejiga y provoca, ¿no es cierto?, que no se vacíe por completo, que haya una retención vesical. Entonces podemos encontrar que la paciente orine, ¿no?, varias veces, pero en menor volumen. Podemos encontrar que la paciente empieza a tener, ¿no es cierto?, el edema, porque el útero está creciendo, comprime las venas, dificulta el retorno venoso y la paciente empieza a hincharse los pies. Eso es muy común, el hinchazón de pies hasta los tobillos, ¿no es cierto? Entonces eso hay que describir, ¿no? Edema hasta los tobillos, si es que lo va refiriendo la paciente, ¿no? Entonces aquí vamos anotando datos relacionados a la primera y la segunda mitad. Luego ingresamos a antecedentes, no cambia nada en lo que ustedes han aprendido, personales, familiares y ginecobstétricos. Siempre vamos a colocar los antecedentes ginecobstétricos al final de los antecedentes. He visto que muchas veces vemos invirtiendo, ¿no? Los ginecobstétricos los primeros, después familiares. No, tienen un orden. Primero la paciente, luego la familia y colocamos los ginecobstétricos al final, porque no todas las pacientes, obviamente, de las otras especialidades son mujeres. En el caso nuestro, toda paciente mujer tiene que tener registrados sus antecedentes ginecobstétricos, no pueden olvidarse. Les decía al otro grupo, hemos tenido internas que han venido a rotar, aprenden a hacer las historias de una manera más adecuada, se van a otra rotación, cirugía, medicina interna, y como ya dicen, no está embarazada, ya no anotan los ginecobstétricos. Cuando en realidad los ginecobstétricos no es exclusivo de las embarazadas, es a todas las pacientes que son mujeres. Porque si tengo un cuadro que estoy sospechando apendicitis, si es mujer, tengo que pensar que hay patologías ginecológicas, como también patologías obstétricas que pueden dar un cuadro similar. Si es un embarazo ectópico, si es un quiste de ovario torcido, si es una anexitis, también me puede dar un dolor en la fosa ilíaca derecha, también me puede provocar un cuadro de abdomen agudo, y ahí tengo que analizar, ¿no es cierto?
esa situación y para eso me sirve. Para esto me sirve, perdón. Entonces, aquí sí voy a detenerme un poco. Antecedentes ginecobstétricos los tienen que hacer en detalle, porque estamos hablando de obstetricia, la tenemos que aplicar de manera adecuada. Menarquía o menarca, primera menstruación. ¿A cuántos años presentó la paciente sus primeros ciclos menstruales? Después describimos los ciclos menstruales regulares, ¿no? Cada 28 días, con duración de 6 días, vamos describiendo de acuerdo a lo que la paciente me va relatando, ¿no? Eumenoseicos, si no tienen dolor, ¿no? Y ahí voy a utilizar justamente el término de eumenoseicos, si la paciente asocia que el sangrado menstrual no tiene dolor, o dismenoseicos, cuando la paciente tiene molestias, tiene dificultad durante la menstruación, presenta dolor. Entonces, dismenoseicos. Eso para la descripción. Después registramos la fecha de última menstruación. ¡Pum! Que esta fecha de última menstruación me va a ayudar a sospechar, ¿no es cierto?, la probabilidad de un embarazo. A ver, me viene una paciente de 21 años de edad que me relata, ¿no es cierto?, que está con náuseas, está con vómitos, tiene ciertas manifestaciones clínicas que lo voy describiendo en la sección de historia clínica, en la enfermedad actual, perdón. Pero cuando llego a antecedentes ginecobstétricos, me refiere que ella ha tenido una menstruación el 4 de diciembre del 2020. 4 de diciembre de 2020. ¿Qué me llama la atención en una paciente que tiene ciclos menstruales regulares cada 28 días, 5 días de duración, dismenoseicos, que me refiere que su última menstruación ha sido el 4 de diciembre? ¿Qué estoy identificando? ¿Qué estoy observando en esta paciente? Espera, la paciente tiene 21 años y se queja de que desde los 20 de diciembre de 2020 su menarca no viene, Su ¿no menstruación. es? Sí, Menstruación. No le ha venido en enero, no le ha venido en febrero, ¿no? Su menstruación ha sido el 4 de diciembre. Y se puede sospechar ahí de un posible embarazo. Tengo que sospechar muy bien, un probable embarazo, ¿no? Es un signo de probabilidad. Voy a pensar que está embarazada. Muy bien, es lo primero que voy a pensar. ¿Por qué piensas que es un embarazo, Alisa? Brenda, ¿no? Brenda. Sí, doctor. Porque por sus antecedentes, ¿no? Es su histórico ahí, de que tiene sus menstruaciones ahí reguladas. E porque por la idade, por ser uma jovem. E primeiro teremos aí que perguntar se é sexualmente ativa, não é? Para então teremos um pouco mais de direção aí para nosso diagnóstico. Pero por la idade, por seu histórico de ter essa menstruação regulada, e isso me indicaria um pouco disso. Pero se pode ter aí outras coisas que se pode estar causando isso, pero por isso eu sospecharia. Ya. ¿Qué estamos observando? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Tiene una amenorrea mi paciente o no? Sí, desde los 20 de diciembre, eu creio que sí. 4 de diciembre de 2020, ¿no? 4 de diciembre de 2020. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es amenorrea? ¿Quién me puede definir qué es amenorrea? Porque muchas veces decimos, la paciente tiene amenorrea de 2 meses, está con una fecha de última menstruación del 4 de diciembre, doctor, estamos pensando en embarazo. Bueno, está bien su razonamiento hasta por ahí, ¿no? Doctor, es la ausencia de la menstruación. Ya. ¿Algo más que puedas complementar tal vez?
Bueno, puede ser en la menopausia, la menorrea. Leonardo, ¿no? Sí, Ya, sí, Leonardo. doctor. Mira, está muy bien. Amenorrea significa ausencia o falta de... Hola, Sí, adelante. ¿me escucha? Sí, sí, Ah, ya, doctor. No, es que ya he intentado varias veces y no funcionaba, ahora sí. Ya. súper. Entonces no se olvide, cuando hablamos de amenorrea es la ausencia o la falta de menstruación por un periodo no igual o mayor a los 3 meses o 90 días. Para hablar de amenorrea, la paciente no tiene que ver su menstruación 3 meses o 90 días. En este caso, no cumple ese criterio. Por tanto, mi paciente no tiene amenorrea, no tiene amenorrea. Pero entonces, ¿qué tiene mi paciente? Tiene una falla menstrual, tiene un retraso menstrual, porque 2 meses todavía no puedo considerar como amenorrea, ¿ya? Eso tiene que tener claro. Ahora, sea falla menstrual o sea amenorrea, vamos a pensar en un probable embarazo. Cuando tengo una mujer joven en edad fértil, mejor, una mujer en edad fértil, ¿no? Que tenga actividad sexual activa, como nos dijo nuestra compañera, y que tenga una falla menstrual o una amenorrea, voy a pensar con una probabilidad del embarazo. Muy bien, eso es lo que me tiene que ayudar. Pero para eso me sirve la fecha de menstruación, para pensar en un probable embarazo. Pero también puede tener pacientes que ya vienen confirmados con el embarazo. Doctor, estoy embarazada, he venido a hacer mi control y usted le hace el registro en la parte de la enfermedad actual. Pero aquí, cuando llega, es importante, ¿no es cierto?, anotar la fecha de última menstruación. Ahora ya no para pensar en un probable embarazo, ahora para calcular lo que es la fecha probable del parto. Voy a calcular la fecha en la cual, ¿no es cierto?, se pueda ir produciendo el nacimiento aproximadamente. Y digo aproximadamente porque no todos los niños nacen como un reloj en la misma fecha, ¿no es cierto?, que se ha calculado. Entonces, para eso me sirve la fecha de menstruación, para pensar en un probable embarazo, como también para calcular la fecha probable de parto si es que estuviera embarazada. ¿Qué reglas conocen para poder calcular la fecha probable del parto? ¿Cómo puedo calcular la fecha probable de parto a partir de la fecha de menstruación? Sería 9 días a más o a menos, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Con qué nombres conoces las reglas? ¿Qué reglas conoces? Ay, no me recuerdo los nombres, doctor, perdón. No se preocupen, ¿no? Entonces, ahí vamos. Esto, lo que estamos avanzando, lo van a hacer con todas las pacientes. Tienen que aprender entonces reglas para calcular las fechas probables de parto, porque cada paciente que ingrese a la emergencia, a la consulta o que usted vea, tiene que calcular esta fecha probable de parto. Y ahí va la importancia de esta clase, que tiene que saber que hay 3 reglas, ¿ya? La regla de Naegeli, o Naegel, la regla de Naegeli, la regla de Wall y la regla de Pinar. Y la regla de Pinar. Eso ahorita vamos a ir mencionando, ¿ya? Entonces, el siguiente paso es calcular la fecha probable de parto. Y voy a utilizar una de estas 3 reglas. La que más utilizamos es la regla de Naegeli. La regla de Naegeli, ¿ya? Que nos sirve para aproximarnos a la fecha de nacimiento. Ahorita voy a explicarla. Después de calcular, ¿no es cierto?, la fecha probable del parto, voy a anotar, ¿no es cierto?, a qué edad la paciente ha iniciado su actividad sexual, el número de parejas sexuales que ha tenido, si utiliza algún método de anticoncepción y cuánto tiempo, la información obstétrica, la información obstétrica. Esto es saber cuántas veces se ha embarazado, cuántas gestaciones tiene, cuántos partos por vía vaginal, cuántas cesáreas, ¿no?, operaciones que ha tenido, cuántos abortos ha tenido, antes de este embarazo. Antes. No se olviden que estoy hablando de antecedentes gineco-obstétricos. Entonces, estoy hablando de antes del embarazo. Me explico. Les toca ver una paciente que está viniendo porque está embarazada por primera vez. Es su primer embarazo. Cuando es el primer embarazo decimos primigesta.
primera gestación, primigesta. Si tuviera 2 embarazos, decimos segundigesta, tercigesta, ¿no es cierto? Haciendo referencia a cuántas veces se ha embarazado esta paciente. Esta paciente que viene embarazada por primera vez es la primigesta, ¿no? Ahora, de acuerdo a la cantidad de partos que ha tenido, ¿no? Por vía vaginal, por ejemplo, hablamos de la primípara, primer parto, segundípara, segundo parto, 3 o más partos, multípara. Cuando ha tenido más de 5 partos, gran multípara. Entonces vamos dando ciertas denominaciones para poder, ¿no es cierto?, orientarnos estos antecedentes por los factores de riesgo que vamos a ir identificando y que vamos a aprender en este semestre. Entonces, para no complicarnos, llega una paciente que tiene su primer embarazo, o sea, es una primigesta. ¿Ha tenido partos? No, porque es su primer embarazo. Es una nulípara, no tuvo partos. Entonces, esta paciente que es primigesta empieza a hacer su control y cuando llegamos a la información obstétrica, usted tiene que anotar gestaciones 0. Pero si está embarazada, sí, este embarazo no cuenta en antecedentes ginecobstétricos, porque esto es antes del embarazo actual. Entonces es gestaciones 0, parto 0, aborto 0, cesárea 0. No ha tenido embarazos anteriores, peor partos, ni cesáreas ni abortos. Entonces esto es lo que tenemos que recordar. Pero si llega una paciente que ha tenido 3 embarazos, ¿no? 2 que eran anteriores y 1 que es el actual, entonces eso sí tengo que anotarlo, ¿no es cierto? Porque seguramente es importante que aquí anote, ¿no? Gestaciones 2, pero la paciente me ha dicho que se ha embarazado 3 veces, sí, la tercera es esta y no cuenta. Partos 2, ¿no? Cesáreas 0, abortos 0. Entonces, esta es la información obstétrica que tengo que registrar. El tercer embarazo lo voy a anotar cuando hable del diagnóstico. Eso vamos a explicar también. No se olviden, esto es antecedente. No cuenta el embarazo actual. Voy a averiguar si la paciente tiene flujos vaginales. No, voy a anotar si mi paciente se ha hecho Papá Nicolau y en qué fecha ha sido el último Papá Nicolau que se ha realizado. El Papá Nicolau es un estudio citológico. Tomamos una muestra del cérvix para detectar, ¿no es cierto?, de manera precoz el cáncer cervicuterino. Entonces, eso es el Papá Nicolau, estudio citológico para la detección precoz del cáncer cervicuterino, ¿no? Y eso es lo que vamos preguntando cuando se ha hecho la paciente para ver si requiere o no que le tomemos una muestra. Bueno, me había quedado en la fecha probable de parto y vamos a aprender a calcular cuándo va a nacer el niño en base a reglas, en base a fórmulas. Y estas 3 fórmulas son las que me permiten calcular la fecha probable del parto. La regla de Naegeli, la regla de Wall y la regla de Pinart. ¿Qué dice Naegeli? Le voy a sumar 7 días y le voy a restar 3 meses a la fecha de la última menstruación. Esa paciente que había puesto en el ejemplo y les había dicho, mi paciente ha tenido su última menstruación, ¿no? Su FUM, ha tenido el 4, les dije, ¿no? El 4 de diciembre del 2020. Con la regla de Naegeli, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? ¿11 de septiembre? ¿De agosto? ¿Agosto o septiembre? Agosto, doctor. Andrea, ¿no? Ya, agosto. ¿De qué año? Del 2021. 2021. Bien. ¿Alguien que no esté de acuerdo con este cálculo? ¿4 más 7? 11. Está muy bien. Más 7 días, dice, ¿no? Menos 3 meses, dice. 12 menos 3, ¿cuánto sería? 9, doctor. No, está muy bien.
No, tú misma te has corregido. Entonces, le resto 1, 11. Le resto 2, 10. Le resto 3, 9. Entonces, el 11 de septiembre, y obviamente corresponde a este año, ¿no? Del 2021. Esa es la fecha probable para su nacimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante en este cálculo? Porque con toda paciente tienen que hacer esto, que la mayoría utilizamos las reglas de Naegeli, entonces aprendan estas reglas, no es difícil. Sumamos 7 días, le restamos 3 meses, nada más. Ahora, es importante que identifiquen bien la fecha de última menstruación. Señora, ¿cuándo ha sido su última menstruación? El 10 de diciembre, doctor, del año pasado. Muy bien. ¿El 10 de diciembre ha empezado el sangrado o ha terminado? Ha terminado, doctor. Esa no es la fecha de última menstruación. Tengo que identificar el primer día del sangrado. ¿Y cuándo ha empezado el sangrado? El 4 de diciembre, doctor. Entonces es el 4 de diciembre. Esto es muy importante identificar. No todas las pacientes se acuerdan de este dato, pero la mayoría lo hace. Entonces es un dato muy importante para calcular las semanas del embarazo. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana, cómo se calcula cuántas semanas. Me va a servir para calcular la fecha probable de parto. Entonces ya sé cómo se calcula la fecha de parto. Un embarazo, perdón, va a durar, ¿no es cierto?, en promedio las 40 semanas. En obstetricia manejamos semanas, ¿no? O bien va a durar los 280 días. Eso es un promedio, es un aproximado. Entonces, esto se está aproximando. Aproximadamente su niño va a nacer por el 11 de septiembre. Puede nacer un poco antes o un poco después, pero esa es la fecha que estamos calculando. Eso es lo importante que tiene que decir a su paciente. Ahora, a ver, esto también es importante. ¿Por qué quiero que recuerden esto? Porque esto me va a ayudar mucho a direccionarme en cuanto al manejo de mis pacientes. ¿Cuándo considero que un embarazo es de término? ¿De qué semana a qué semana digo este embarazo es de término? Ya pueden hacer. ¿40 a 42 semanas, doctor? Ya. Entonces van a acordar desde las 37 semanas hasta las 41 semanas con 6 días. Hablo de un embarazo de término. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un niño puede nacer a las 37 semanas, a las 38 semanas, a las 39, a las 40, a las 41, 41 2 días, 41 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Tiene un amplio margen para nacer un niño, ¿no es cierto? Pero con las reglas que estamos calculando, más o menos estimamos para las 40, un promedio para poder ver que está la fecha calculada para esa edad, ¿no? Entonces no se olviden, embarazo de término de 37 hasta 41 semanas con 6 días. Eso no pueden no saber, porque si llega a las 42 semanas, ¿no es cierto? Ya tengo que hablar de un embarazo post-término. A partir de las 42 semanas cumplidas, ya hablo de un embarazo post-término. Pero doctor, aquí le falta un día para que sea 42. Sí, mientras no haya cumplido 42, no es post-término. Es un embarazo de término. Cuando ha cumplido 42, ya es post-término. Entonces, ¿a qué llamo pretérmino? ¿Quién sabe? ¿Hasta las 37? Hasta las 37. Si le pongo 37, no voy a saber si... Antes. Eso, antes. ¿Cuánto sería antes? 35 a 37. O antes, siendo antes de las 37, doctor. ¿Ya? Cualquier fecha o no. Y antes sería, hay que dar un plazo, un límite, ¿no? De inicio y de fin. Entonces digo... 35 a 37. ¿Ya? Desde las 22 semanas hasta las 36.6 semanas. Eso es un pretérmino. ¿Ya? Es un pretérmino. No se olviden, esto es bien importante. Desde 22 semanas hasta 36 semanas con 6 días, pretérmino. Porque cuando cumple 37 ya es de término.
de 37 hasta 41.6, porque cuando cumpla 42 ya es postérmino. Pero entonces, ¿cómo se llama cuando un niño nace antes de las 22 semanas? O sea, hasta 21.6 semanas. ¿Qué se llamará? ¿Prematuro? Ya, el pretérmino o prematuro es lo mismo. Cuando escuches prematuro o escuches pretérmino es lo mismo. ¿Aborto? Aborto. Entonces, cuando un niño nace antes de las 22 semanas, o sea, hasta 21 semanas con 6 días, eso es aborto. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ayudarte para poder direccionarte en las conductas, porque el diagnóstico se basa en esto, saber si tu niño es pretérmino, es de término o es postérmino, para tomar diferentes conductas. Ya, esto tienen que aprenderlo bien. Bueno, entonces ya sabemos que aborto es hasta 21 semanas con 6 días, sabemos que el pretérmino es de 22 a 36.6, de término de 37 a 41.6 y postérmino de 42 semanas. El pretérmino no está maduro. Sobre todo los pulmones no están desarrollados, no están maduros. No tiene la cantidad de surfactante, tal vez, ¿no? Que va a evitar que se colapsen esos alveolos cuando el niño mete el aire, cuando inspire. Entonces es muy importante identificar. Antes nosotros hablábamos, y el Schwartz mismo habla, de embarazo, ¿no? Inmaduro, hasta las 27 semanas. Nosotros ya no manejamos el término inmaduro. No existe ese término de inmaduro ya en nuestra nomenclatura porque ha ido cambiando mucho la percepción del desarrollo del feto, ¿ya? Entonces, desde 22 semanas a 36.6, pretérmino, y ahí acaba. En neonatología utilizan la clasificación de pretérmino, ¿no? Severo, pretérmino extremo, bueno, van subdividiendo. Nosotros solamente prematuro o pretérmino de 22 a 36.6. Eso es lo que manejamos. Y aborto ya saben. Entonces, esto es importante que sepan. Vamos a calcular la fecha de parto para que nazca cuando el niño es de término, ¿no es cierto? Y es lo que calculamos, Naegeli. La regla de Wall es muy parecida a Naegeli, pero en lugar de sumar 7, le suma 10 días. Igualmente le resta 3 meses. En el caso que hemos descrito, ¿no es cierto? Si mi paciente era el 4 de diciembre del 2020, según las reglas de Wall, ahora, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? Con las reglas de Wall, ¿cuándo sería su fecha probable de parto? ¿14 de septiembre sería, doctor, del 2021? 14 de septiembre del 2021, ¿no es cierto? Esta vez le está sumando 10 días al primer día del último periodo menstrual, ¿no? Muy bien, eso es. Entonces, esas dos reglas las tienen que saber, no son difíciles, pero hay que practicarlas todo el tiempo, porque en toda paciente tienes que hacer este cálculo. Y tienes que conocer estas dos reglas, la de Naegeli y la de Wall. ¿Con cuál vas a empezar a calcular, Naegeli? Todos tus pacientes que vengan al hospital vas a hacer con las reglas de Naegeli. Puedes tener algún docente que te diga, no quiero que calcules con Naegeli, me vas a calcular con Wall. Bueno, eso es preferencia de uno, que es muy rara vez que vas a encontrar, la mayoría utiliza Naegeli, nuevamente insisto. Entonces, tienes que adecuarte, ¿no es cierto?, a lo que te exige el docente o el médico que está a cargo, ¿no? En este caso hay dos reglas, la mayoría utiliza Naegeli, aprendan muy bien esta regla, porque la tercera regla no la utilizamos, no la utilizamos. La tercera regla, ¿no es cierto?, no la utilizamos. Vamos a guardar esta tercera regla, ¿por qué? Porque calcula muy parecido. El audio está mal, me dicen. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando o hay dificultades? Doctor. Ya, está lloviendo aquí un poco, tal vez no se pueda. Bueno, entonces es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante utilizar las reglas de Pinart.
perdón, es recordar que la regla de Pinart no la utilizamos. ¿Por qué? Porque Pinart es igual que la de Wall. Le suma 10 días y les resta 3 meses, pero al último día del sangrado menstrual. Y la menstruación de una paciente puede variar, es muy variable en duración. Entonces, la regla de Pinart no se utiliza porque calcula al último día del sangrado menstrual. No lo utilizamos, ¿listo? Eso tienen que conocer. Hay 3 reglas, pero solo 2 las que vamos a utilizar, Naegeli y de Wall. Solo de conocimiento Pinart, le sumo 10 días, le resto 3 meses, igual que Wall, pero no al primer día, sino al último día del sangrado menstrual. Bueno, eso es lo que tengo que considerar a la hora de, de hacer el cálculo, ¿no es cierto? Bueno, eso van a practicar cuando hagamos los casos y empecemos a resolver. A ver, fecha de última menstruación, 17 de junio. ¿Cuándo es la fecha probable de parto? ¿24 de marzo de 2021? ¿Ya? ¿Cómo has calculado? Aumentándole 7 días y restándole 3 meses. Muy bien. Entonces calculen así directamente con las reglas de Naegeli, ¿no es cierto? Le sumo 7 días, 17 más 7, 24. Le resto 3 meses, ¿no? 0,6 menos 3, 0,3. ¿Y cuándo sería para este segundo caso? 25 de junio. ¿2 de abril de 2000? 2 de abril del 2021. ¿Cómo has calculado 2 de abril? Igual sumándole 7 días y restando 3 meses. Pero creo que solo he tomado como 30 días. Eric, ¿no es cierto? Sí, doctor. A ver, ahí vamos a calcular, ¿no es cierto? Van a ver que no todo es tan sencillo. Bueno, es sencillo, la cosa es que hay que aplicar nada más. Y estamos yendo bien, a ver. 4 de marzo ya saqué, doctor. 4 de marzo. Sí. Y miren, aquí ya tenemos otro dato, ¿no? Dice 4 de marzo, nuestro compañero. A ver, 4 de marzo. Ya estamos variando con lo mismo, ¿no? Eso es lo interesante. Que haciendo es donde va a encontrar uno la facilidad o la dificultad. Muy bien, 4 de marzo. ¿Qué opinan ahora? Es importante que sepan cuánto dura cada mes. Y una manera fácil de recordar, claro, está en el celular y tengo calendario, agarro y rápido reviso, ¿no es cierto? Pero si tu batería se acabó, no tengo cargador, tengo dificultades, la red, perdón, el celular se me arruinó, bueno, puedes tener dificultades. Entonces, una manera de hacer es esto. Si ven en la pantalla, cierro mi puño, ¿no es cierto? Cierro mi puño. Y en mis dedos puedo observar que hay nudillos. Entre nudillo, nudillo, entre nudillo, nudillo, entre nudillo y nudillo, ¿no es cierto? Desde el dedo índice voy a empezar. Donde caiga en un nudillo es el mes que tiene 31 días. Eso es para recordar, ¿ya? Para que me ayude un poquito en este ejercicio. Empiezo por el índice. Y cuando caiga en medio de los nudillos es 30 días. La excepción, ¿cuál va a ser? Febrero. Febrero sabemos que tiene 28 días, no 30. Y ha habido años, hay años, perdón, como el año pasado, que tenían 29, ¿no? Esa es la única diferencia. Empezamos. Índice, enero, 31 días. Febrero, ya sabemos que va a tener sus 28. Marzo, está el nudillo, 31. Abril, 30. Abril. Mayo, sobre el nudillo, 31. Junio, 30. Julio, sobre el nudillo, 31. Se está intercalando, ¿no? Julio, 31. Empiezo otra vez. Agosto, 31. Julio tiene 31 y el siguiente agosto también tiene 31. Septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Diciembre, 31. Entonces, es una manera de poder recordar cuántos días tiene
junio. 30, doctor. 30. Si recuerdo que tiene 30, entonces, miren, sumando 7, me paso de ese mes. ¿No es cierto? 25 más 7, tengo 32. 25 más 7 me da 32. Entonces, yo no puedo colocar 32 porque junio tiene 30. Entonces, con 30 acaba el mes. Y con 2 se pasa a otro mes. Coloco el 2. Por eso está muy bien lo que he calculado colocando el 2. Coloco el 2. Pero no estoy hablando de junio, me he pasado a julio, ¿no es cierto? Me he pasado a otro mes. Entonces, cuando te pases a otro mes, solo resta de 2. Una forma de decorar solo resta de 2. En este caso, 0,6 menos 2 me da 0,4. Me da 0,4, restando 2. Cuando se pasen a otro mes, solo resten 2. O bien simplemente recuerdo, 25 más 7 me da 32. Con 30 acaba junio, me quedan 2 de julio. 2 para julio. Entonces, este se convierte en 7. Si les resto 3, 7 menos 3 me da 4 igual, que es otra manera de calcular. Pero lo más sencillo es recordar que cuando se pasen a otro mes, solo restenle 2, nada más, no les resten 4. Esto van a tener cuando tengan una paciente que su menstruación es al final del mes. ¿No? Por ejemplo, si fuera el 28 de julio, si fuera el 29 de enero, bueno, cuando les toque a final de mes, hay la posibilidad de que se pasen a otro mes. En ese caso, no se olviden, saber cuántos días tiene el mes para saber cuánto le van a restar y obviamente le vamos aquí a restar a los meses solamente 2, ¿no es cierto? ¿Está claro esta explicación? ¿Tienen alguna duda? No. No. Eso vamos a practicar. Eso es lo que hacen todos los días. Esta rutina hace que se acostumbre uno a hacer, y esto es lo que tenemos que hacerlo cuando estemos en el hospital, cuando estén rotando en la práctica, como también cuando estén en internado o estén ejerciendo, ¿ya? Esto es un ejercicio que lo hacemos cotidiano y eso hay que acostumbrarse. La regla en la cabeza, en la memoria para hacerlo fácil. Doctor, ¿Sí? perdón. Restar que dice es lo mismo que disminuir, ¿no ve? Sí. Ya. Eso, restar es disminuir, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver eso en los casos clínicos que vamos a ir haciendo en la medida que vayamos resolviendo en las clases sincrónicas, ¿listo? Revisión por sistemas, eso no cambia, ¿no? Cefalocaudal, sistema nervioso, aparato respiratorio, cardiovascular, aparato digestivo, bueno, geniturinario, sistema muscular y esquelético, ¿no? Donde vamos a buscar qué otros síntomas tiene la paciente, aparte de lo que he descrito en la enfermedad actual. Voy a buscar si tiene algo más y hay que anotarlo, ¿no es cierto? Si no tiene nada, solo lo referido a la enfermedad actual. Lo que está anotado en la enfermedad actual corresponde al aparato geniturinario, ¿no? Y lo anotamos así. Examen físico lo divido en general, lo divido en regional, eso lo han llevado. En el general veo, ¿no es cierto?, su peso, su talla, su índice de masa corporal, los signos vitales, bueno. Entonces eso no cambia. Regional, describo desde cabeza hasta los pies. La paciente tiene también ojos, nariz, boca, cuello, tórax, corazón, pulmón que hay que describir, ¿no es cierto? Entonces eso no va a cambiar. Muchas veces llega la embarazada directo, medir la altura del útero, sentir al feto, hay que revisar a la paciente, hay que escuchar su corazón, hay que examinar sus pulmones, hay que, ¿no es cierto?, también no olvidarse que esa paciente puede tener cualquier, ¿no?, dolencia. Pero qué importancia, aquí quiero remarcar, no debo olvidarme de escribir mamas. Hacen historias y no hay descripción de mamas. Hacen evoluciones y no hay descripción de mamas. Pacientes que están en el puerperio, donde quiero saber si hay secreción de calostro, quiero saber si hay leche, no la notan, ni siquiera la descripción de mamas, ¿no? Ya en el embarazo hay cambios en la mama. ¿Qué cambios ustedes recuerdan que se producen en el embarazo a nivel de las mamas? Aumento del tamaño, escurecimiento del pezón, las glándulas, me olvidé ahora su nombre, unas glándulas en el pezón también empiezan a crecer un poco. Ah, las, hay una malla más transparente.
Tu audio estaba muy entrecortado, ¿no? Lucelia, ¿no? Sí, Está bien, he entendido que aumenta el volumen de la mama, eso es muy, muy importante. El pezón y la areola se vuelven más pigmentadas, se vuelven más oscuras, ¿no es cierto? Incluso de un color. Muy bien. Hay unas glándulas que están en la areola, ¿no? Que se sí, van a atrofiar. Y vamos a decir que ahora se han constituido en los tubérculos, ¿no? De Montgomery. Los tubérculos de Montgomery que van a lubricar, ¿no es cierto? Bien, la areola y el pezón. Las venas de la mama, ¿no? Por debajo de la piel se vuelven muy, muy notorias, ¿no? Muy sí, dilatadas. Eso se llama la red de Haller, por ejemplo. Entonces, todo eso ya estoy viendo en el examen físico y es lo que tenemos que describir. A partir de las 16 semanas de embarazada, ya empieza a salir la primera leche, el calostro. ¿No? Puede salir una gota, puede salir muy poco, pero ya empieza a producirse. Este calostro va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y se va a manifestar con la salida ya al finalizar el embarazo y mucho más cuando empiece el niño a lactar, ¿no? 3 días se va a quedar ese calostro, después pasa la leche de transición y la leche, ¿no? Madura al final. Entonces el calostro, que es muy rica en inmunoglobulinas, ¿no? Ya se empieza a producir durante el embarazo y persiste los primeros 3 días después del nacimiento, ¿no? Muy bien, eso es lo que observamos. Y ahora entramos al abdomen, y en el abdomen es muy importante recordar, no cambia el orden en la exploración, ¿no? Obviamente voy a hacer énfasis en la descripción del abdomen porque se va a agregar a las maniobras que ustedes se han aprendido a examinar. Porque abdomen lo voy a explorar inspección, no deben olvidarse, auscultación, siempre cambia el orden en el abdomen en relación al resto de las regiones, luego la palpación y la percusión. No se olviden que en todas las regiones es inspección, palpación, percusión y auscultación, menos en abdomen, donde valoro la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Ahora, en la inspección ya encuentro varios datos, ¿no? Que me llaman la atención. Primero, el abdomen está distendido, ¿no es cierto? Está distendido y adquiere esa configuración, ¿no? Globoso o globuloso. Y ahí describimos, ¿no? Abdomen globuloso, a expensas del útero grávido, a expensas del útero que está conteniendo el embarazo, ¿no? Aquí tienen alguna descripción que ustedes van a poder leer para poder orientarse también para hacer sus historias, ¿no? A expensas del útero grávido. En algunos casos te tiene que describir, ¿no? Por ejemplo, la presencia de estrías. Aquí veo estrías, ¿no? Zonas de adelgazamiento de la pared por esa distensión abdominal que se está produciendo por el crecimiento del útero. Cuando es el primer embarazo, las estrías aparecen rojos, rojo vinoso, como estoy viendo. Cuando ha tenido otros embarazos, aparecen en un color nacarado, más amarillo, más blanquecino. Entonces ahí se pueden dar cuenta incluso, ¿no es cierto?, si es el primer embarazo o ya ha tenido más antes embarazos también. Bueno, podemos observar entonces esa situación. Después, lo que vamos a hacer es medir la altura del útero. Para esto, voy a acomodar a mi paciente en decúbito dorsal. Yo voy a estar al lado derecho de mi paciente. Estoy parado al lado derecho de mi paciente, ¿no? Le puedo pedir que flexione un poco las rodillas para medir la altura uterina en un abdomen que va a estar relajado. Doblando las rodillas, el abdomen se relaja. Y ahí puedo medir, ¿no es cierto?, un abdomen de una mejor manera. ¿Debe estar descubierto el abdomen? Sí. La bata la debo subir, ¿no es cierto?, hasta dejar descubierto el abdomen y le tengo que colocar una sabanilla para cubrir la región genital, ¿no? Para no exponer regiones que no estoy examinando. Entonces siempre hay que ir cubriendo, respetando el pudor. Bueno, en este caso la paciente está solo con ropa interior, que es como pasa, ¿no es cierto?, la revisión, y le pongo la sabanilla para cubrirla y la bata lo subo para exponer el abdomen. Una de las maniobras que voy a realizar es la medición de la altura uterina. Para eso, ¿qué necesito? Una cinta métrica, una cinta métrica. La cinta métrica es la de costurera, la que venden, ¿no es cierto?, para costurera, es la que tienen que tener ustedes. Cada uno tiene que tener su cinta métrica. Hay cintas métricas que nos regalan, ¿no?, unas gruesas para obstetricia. No, la cómoda, la que me sirve es esta, la de costurera. No, voy a acomodar en la línea media, justamente, ¿no es cierto?, a nivel de la sínfisis pubiana, donde el pubis. Ahí voy a colocar la cinta métrica y la voy a extender a lo largo de la línea media. Vamos a ver un video corto de cómo se realiza el examen de la paciente, ¿no? Y también tienen en los links
de la plataforma que ya vamos a empezar a utilizar, ¿no es cierto? Donde está un video con un maniquí, cómo van haciendo las diferentes maniobras de exploración. Eso está en la plataforma, que les voy a ir instruyendo para que lo puedan ir observando. Sin embargo, vamos a ver en esta presentación un video corto para ver que la cinta métrica la voy a ir recorriendo entre mis dedos. ¿Entre qué dedos? Entre el dedo índice y el dedo medio, como si fuera una tijera. Voy a estirar y ahí voy a acomodar la cinta métrica. De tal manera que cuando la cinta métrica va recorriendo, ¿no? Mi mano se va desplazando hasta llegar al fondo del útero, hasta sentir el fondo del útero. ¿Pero con qué voy a sentir el fondo? Con mi borde cubital. El borde cubital de la mano es la que siente el fondo del útero, mientras la cinta está recorriendo entre el dedo índice y el dedo medio. De tal manera que la mano está recta, está perpendicular, no está inclinada hacia un lado ni hacia el otro lado. Está recta, ¿no es cierto? Recta, para no alterar la medición de la altura del útero. Esto lo van a aprender haciendo, ¿no es cierto? Midiendo la altura uterina es muy importante para poder calcular el peso que tiene el feto, para poder calcular las semanas del embarazo que tiene, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer en la medición de altura uterina. Bueno, medimos la altura del útero, luego voy a palpar para saber cómo está acomodado el feto mediante las maniobras de Leopold. Mediante las maniobras de Leopold. ¿Ya? Después de ver cómo está acomodado el feto, voy a controlar si el útero se contrae. Voy a colocar mi palma de mi mano en el abdomen para sentir si se pone duro. Y si se pone duro, voy a controlar en 10 minutos. Siempre controlamos en 10 minutos. ¿Cuántas veces se ha puesto duro? Tiene 3 contracciones en 10 minutos. Y cuando se empieza a poner duro el abdomen, se está contrayendo el útero, agarro mi reloj y miro cuánto dura. Estas contracciones duran 30 segundos en esta paciente. ¿Ya? 3 contracciones en 10 minutos con duración de 30 segundos. Una cruz es leve, 2 cruces moderada, 3 cruces intensa. Las contracciones son intensas, pero duran 30 segundos y solo he detectado 3. Eso es la dinámica uterina que va a sentir usted. Después de eso, siento que si el niño se mueve, si el niño patea, ¿no? Movimientos fetales activos, ¿no? Si el niño se mueve, si el niño patea, voy a sentir mediante la palpación. Y luego voy a escuchar el corazón del feto. Entonces, la altura uterina voy a medir con mi paciente con las rodillas flexionadas. Una vez que he medido la altura uterina, le pido que extienda las extremidades y hago la palpación con las maniobras de Leopold. ¿A partir de qué semana van a medir la altura del útero? No se olviden que el útero es un órgano intrapélvico. El útero está dentro de la pelvis, está detrás de la vejiga. Por tanto, si la vejiga estuviera repleta de orina, al palpar voy a tocar la vejiga, no el útero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pedir que la paciente vaya al baño, orine, se coloque una batita, se saque, ¿no es cierto?, el pantalón o la falda y solo ingrese con la ropa interior, ¿no es cierto?, hacia la camilla de revisión. ¿Por qué vaciamos vejiga? Porque el útero está detrás de la vejiga. Entonces hay que vaciar vejiga para examinar. ¿A partir de qué semana yo puedo tocar el útero? Cuando la paciente está con 12 semanas. A partir de las 12 semanas yo puedo tocar el fondo del útero arriba del pubis. Por tanto, si les llega una embarazada que tiene 10 semanas de embarazo, ustedes no van a poder tocar por el abdomen el útero, porque el útero es intrapélvico, el útero es pequeño. Entonces no se olviden, a partir de 12 semanas tienen que medir altura uterina. ¿A partir de qué semana voy a palpar al feto? Con las maniobras de Leopold. A partir de las 26 semanas voy a diferenciar la cabeza del polo pélvico. Voy a diferenciar su espalda de las extremidades. Por tanto, las maniobras de Leopold solo las vamos a recomendar a partir de 26 semanas. ¿A partir de qué semana voy a sentir que el feto se mueve, que el feto patee? Movimientos fetales activos. A partir de las 16 a 20 semanas. 16 a 20 semanas. A partir de esa edad. Entonces, todo esto tienen que recordar cuando examinen una paciente, porque las maniobras dependen de las semanas de embarazo. Nadie te va a decir,
controlarle si se mueve, controlar, examine al paciente, revise a su paciente. Y tú ya sabes algunos parámetros que te van a ayudar a examinar, a revisar. El primer día no tengas miedo, te van a enseñar, van a agarrar la cinta métrica, te van a medir, te van a enseñar a hacer maniobras, van a estar con el paciente contigo. Y después te van a decir, ahora haga, te toca poner en práctica, ¿no es cierto? Y eso es lo repitiendo, repitiendo, se vuelve rutina. Aquí estamos fijando la cinta métrica, ¿no? Con el número 0, donde el pubis, arriba de la sínfisis pubiana, tengo que tocar en el hipogaso algo, ¿no es cierto?, durito que corresponde a la sínfisis del pubis, y recoso la cinta entre el dedo índice y el dedo medio, tocando con el borde cubital el fondo del útero, y mido en centímetros. ¿Para qué me sirve medir el útero? Para calcular las semanas de embarazo, para calcular el peso del feto. ¿Cómo calculamos las semanas de embarazo? Hay 3 métodos para calcular cuántas semanas de embarazada tiene mi paciente. 1. Ecografía del primer trimestre. Esto es lo más cercano a lo real, lo más confiable. Tener una ecografía, la primera ecografía que se ha hecho, la más temprana, dentro de los primeros 3 meses de embarazo. Esta es la que me sirve. Si mi paciente no tuviera esa ecografía del primer trimestre, voy a calcular por la fecha de última menstruación. Vamos a aprender aquí a calcular con la fecha de última menstruación, porque cuando estén en provincia no van a tener la posibilidad de hacer ecografías y lo que les va a servir para guiarse es la fecha de menstruación. No todos los centros tienen la ecografía, no todas las pacientes se hacen la ecografía en el primer trimestre. Eso es lo ideal, pero si no tengo lo ideal, fecha de última menstruación. Si la paciente no recuerda su fecha de menstruación o no ha visto su menstruación porque estaba lactando su niño y se ha embarazado muy rápido, la menorrea de lactancia, entonces ahí entramos a que recurro a la clínica. La clínica midiendo la altura uterina en centímetros. Entonces, ecografía del primer trimestre es lo ideal, fecha de última menstruación es lo segundo, y tercero, clínica. Solo van a calcular las semanas de embarazo por clínica cuando no tengan otro método para poder hacerlo. Cuando no tengo la ecografía, cuando la paciente no recuerda su menstruación. Solo ahí. Porque no es un cálculo confiable, tiene mucho margen de error. Pero tengo que poner semanas. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene? Tiene que haber un diagnóstico. Y lo único que tengo ahorita es la clínica. ¿Y cómo vamos a calcular? Hay varias formas. Las reglas de McDonald, o bien midiendo la altura del útero. Por ejemplo, si tuviera un útero, pero que mide 14 centímetros, ¿no es cierto? Mido en centímetros, 14 centímetros. El fondo del útero está por debajo del ombligo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazo una línea imaginaria que pase por el ombligo. Si el fondo del útero está por debajo del ombligo, de esta línea que he trazado, le voy a sumar a los centímetros que he medido 4. 14 más 4 tiene 18 semanas mi paciente. Tiene 18 semanas de embarazo. Pero si la altura del útero estuviera por encima de la línea del ombligo, por ejemplo, midiera 28 centímetros, no le voy a sumar 4, le voy a sumar 7. 28 más 7 me da ¿cuántas semanas? 35. 35. Entonces tiene 35 semanas mi paciente. Si llega hasta el ombligo, le voy a sumar 6. Entonces, esto es fácil de recordar. Si está por debajo del ombligo, más 4. Si está por arriba del ombligo, más 7. Si está a nivel del ombligo, más 6. Eso tengo que medir. ¿Ya? Esta es la manera más sencilla. No calculen con todos sus pacientes por clínica. Vamos a aprender a calcular por FUM. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Porque estamos avanzando con calma porque quiero que les sirva recordar, ¿no es cierto?, cómo examinamos a los pacientes. Por favor, ¿puedes repetir, doctor? Yuselia, a ver, no te he escuchado. ¿Me puedes repetir, por favor, por debajo 4, por en la línea 6 y por arriba 7?
Juscelia, escreve, que é melhor, que tá cortando demais teu áudio. Tal vez si lo escribes, ¿no? Al mensaje del chat, ¿no? Sim, mejor. Ya. Entonces, es un aspecto bien importante. Esta forma es bien sencilla. Ahora, como les he dicho, puede variar la ubicación, ¿no es cierto?, en relación al ombligo, las semanas que calculemos. Depende mucho de la medición también que hagamos, ¿no? Que sepamos medir adecuadamente. Entonces, no siempre es confiable esta forma. Por eso les estoy diciendo varias veces, no es la primera opción. Solo si no tengo ecografía, solo si no tengo fecha de menstruación. Que esa la vamos a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque la altura del útero no siempre corresponde a las semanas del embarazo. Puede ser muy grande el útero, porque no es uno, son 2 bebés. Puede ser grande el útero porque tiene miomas, porque hay mucho líquido, porque no hay feto, hay una mola, la placenta está creciendo en gran medida, ¿no? Se ha convertido en una especie de tumor. O el feto es macrosómico, por ejemplo, en diabéticas. Entonces, la altura del útero puede no guardar relación, porque he medido mal o porque tiene estas condiciones. Doutor, Sí, estou com uma dúvida. Esta linha que usted suma sería en la lateral o sería esta que está la fita, por ejemplo? en la cinta. Não é? ¿Dónde está la cinta? La fita, não é? Aí, normalmente, a mulher que está embaraçada aparece aí mesmo na linha, não é? Sí, la línea Mais oscura. La línea alba Como se... es blanca, se vuelve más pigmentada, ¿no? Se vuelve oscura, ¿no es cierto? Sí. Como se llama esta linha? No tiene un nombre como tal, ¿no? No tiene un nombre. Entonces, quando está abaixo do umbigo, se suma mais 4. Sí. Y arriba, más 7. Exacto. Ya. Creo que ya entendí. Gracias. El parámetro más fácil es agarrar el ombligo, ¿no? Si está por debajo, más 4. Si está por arriba del ombligo, más 7. Si llega al ombligo, más 6, ¿no? Exacto. La medición siempre la vamos a hacer en la línea media, ¿no? En la línea media. En ese plano sagital, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, donde está la cinta métrica, ¿no? Gracias por aclarar. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, seguimos. Voy a hablar del resto más adelante, cómo se calcula el peso del feto, no se preocupen, ¿ya? Entonces, aquí bien importante considerar que cuando palpo al feto, yo no estoy viendo cómo está acomodado, pero palpando tengo que sentir, ¿no es cierto?, si la cabeza está en el fondo del útero o está cerca de la pelvis. Yo tengo que saber, ¿no es cierto?, diferenciar el polo pélvico del polo cefálico. Y aparentemente eso es fácil. Claro, cuando veo afuera el feto eso es fácil, pero dentro del abdomen es un poco más difícil, considerando que puede haber pacientes que son obesas, tienen mucho panículo adiposo, por ejemplo, considerando que el abdomen puede estar muy tenso, ¿no? Y puede dificultarme. Entonces, no todas las maniobras pues son fáciles en todas las pacientes. Y es así como vamos a ir aprendiendo, haciendo y haciendo y haciendo, y nos vamos a habituar a reconocer. ¿Cómo se siente la cabeza en la palpación? La cabeza se siente dura, se siente que es pequeña, se siente que es regular, ¿no? Es regular. Se siente que no se puede hacer más pequeña, es irreducible. Y cuando yo lo muevo de un lado a otro lado, ¿no? Choca mis dedos, eso se llama pelotear, pelotea. Entonces, cuando te digan, ¿cómo sabes que es cabeza? Porque se siente una superficie pequeña, dura, regular, que pelotea, irreducible, y me doy cuenta por eso. ¿Cómo diferencio del polo pélvico? ¿Cómo se siente el polo pélvico? Un polo amplio, es grande, es un polo blando, es un polo irregular, y se puede reducir, al apretar se vuelve más pequeño, y no pelotea. Entonces es fácil de diferenciar por la descripción que estoy haciendo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy tocando su espalda, el dorso? ¿Quién me dice? Porque estoy tocando una superficie convexa, lisa,
regular, amplia, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que estoy tocando las extremidades? Porque es una superficie irregular. Toco una superficie dura, blanda, una saliente no dura, entonces una superficie irregular. Eso me va a ayudar a reconocer cómo está acomodado el feto mediante la palpación. Mediante la palpación voy a determinar la estática fetal, cómo está acomodado el feto, gracias a las maniobras de Leopold. Con la palpación voy a darme cuenta cuántos fetos hay en el embarazo. Por ejemplo, si palpando encuentro en el fondo del útero un polo pequeño, duro, regular y reducible que pelotea, compatible con polo cefálico. Cuando palpo el flanco izquierdo, siento un polo pequeño, duro, regular que pelotea, no reducible, compatible con polo cefálico. El niño no puede tener dos cabezas, entonces asumo que pueda estar frente a un embarazo gemelar, ¿no es cierto? Que son dos, y estoy tocando las dos cabezas. Entonces puedo determinar el número de fetos, puedo saber cómo está acomodado el feto, puedo saber, ¿no es cierto?, si el feto se mueve. Hace rato he dicho, coloco mi mano en el abdomen y voy a sentir si patea, voy a sentir si se mueve. Esos son los movimientos fetales activos. ¿A partir de qué semana voy a sentir movimientos fetales activos? Les he dicho 16 a 20 semanas. 16 a 20 semanas voy a poder sentir yo como médico si el bebé se está moviendo. ¿No? Voy a colocar mi mano, he dicho 10 minutos y sentir si hay contracciones, ¿no? 10 minutos. Mi mano tiene que estar pegada en el abdomen 10 minutos. Eso tengo que recordar, ¿no? Entonces, eso es lo básico para empezar la descripción de la palpación. Perdón, ahora sí, ya. Estos conceptos los tienen que dominar. En su aprendizaje, en la rotación, tienen que dominar. ¿Qué es actitud? ¿Alguien tiene idea de los términos? ¿Alguien sabe qué es actitud? ¿Ha escuchado qué es actitud? Entonces, aquí es bien importante considerar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de actitud, es la relación que existe entre las diferentes partes fetales, entre sí. Es decir, cómo está la cabeza en relación al tronco. ¿Cómo está la cabeza en relación al tronco? ¿Está extendida o está flexionada? ¿Qué me dicen? ¿Cómo está en este dibujo la cabeza? ¿Extendida o flexionada? Sería flexionada, ¿no es? Flexionada. ¿Cómo está la pierna en relación al muslo? Alisa, Brenda. La pierna del feto, ¿cómo está en relación al muslo? ¿Está extendida o flexionada? Igualmente flexionada, creo. Entonces. Porque está como si fuera entrecruzada. Ahí. Exacto. La pierna está flexionada en relación al muslo. El muslo está flexionado en relación a la pelvis. ¿No? El antebrazo está flexionado en relación al brazo. La cabeza flexionada en el tronco. Entonces el feto tiene una actitud de flexión. Su actitud es de flexión, porque el feto está flexionado en general. Las extremidades superiores van a ver que se cruzan por delante del tronco, pero están flexionando el antebrazo con el brazo, ¿no es cierto? Entonces, encontramos que en términos generales el feto está en flexión. Eso es actitud. Relación entre las diferentes partes del feto entre sí. Estos conceptos los van a aprender. ¿Qué es situación? Es la relación del eje longitudinal del feto, el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. En este caso,
el eje longitudinal del feto coincide con el eje longitudinal de la madre. El feto está en situación longitudinal. Aquí veo el eje longitudinal del feto no coincide con el de la madre. Está formando un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Está atravesando de manera transversal. Está en situación transversal. Aquí el feto está en situación oblicua. Por tanto, hay situación longitudinal, hay situación transversa, hay situación obliqua. ¿No es cierto? La oblicua no se recomienda describirla porque es algo transitorio. En pacientes que han tenido varios niños, han tenido varios embarazos, el abdomen se vuelve muy flácido. Entonces, el bebé puede estar así, oblicuo. Pero cuando empieza el parto, se va a acomodar en longitudinal o se va a ir a transverso. Entonces, estos dos son los que tenemos que manejarlos, ¿no? Ya saben qué situación. Van a utilizar la palabra relación, ¿ya? Esto necesito que sepan para hablar de maniobras de Leopold la siguiente clase. Van a leer esta parte de la situación. ¿Qué es posición? Es la relación del dorso fetal, su espalda, con el hemiabdomen materno, con uno de los hemiabdomen materno. En este caso, el dorso está yendo hacia el flanco derecho de la madre, a la mitad derecha del abdomen de la madre, al hemiabdomen derecho. Por tanto, este feto tiene la posición dorso derecho. Posición dorso derecho. ¿Cuál es la posición de este feto? Dorso izquierdo, doctor. Posición dorso izquierdo. Esa es la manera que vamos a mencionar, porque su espalda está guardando relación con el hemiabdomen izquierdo de la madre, ¿no es cierto? Eso es posición. La palabra relación se van a acordar. Esto es pregunta muy importante que tienen que ir aprendiendo, porque en el hospital es lo que te preguntan como algo básico, ¿no? Entonces, involucra un poco de pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es presentación? Es la relación, esa palabra, relación, ¿no? O es el polo, hay un polo, ¿no es cierto? Un extremo del feto, es el polo fetal, que guarda relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Cuando ingresen a la lectura teórica, van a leer la pelvis de la madre, tiene una pelvis mayor, una pelvis menor. La pelvis menor es un cilindro que tiene un orificio de entrada, eso se llama estrecho superior, tiene un orificio de salida, el estrecho inferior, lo que está en medio es el estrecho medio o excavación. Entonces, cuando les hablo del estrecho superior, es este orificio de entrada, ¿ya? Que lo van a ir escuchando en el audio que voy a mandar y obviamente en la parte de la lectura de la parte teórica para el examen, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la cabeza está en relación con el estrecho superior. ¿Qué es la presentación? Es el polo del feto que está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna, capaz de desencadenar un mecanismo de parto. Eso es un poco de memoria, sí, pero aquí veo que la cabeza está en relación con el estrecho superior, sí. La cabeza puede desencadenar parto, sí. Entonces hay una presentación cefálica. El polo pélvico está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna, sí. El polo pélvico puede desencadenar mecanismo de trabajo de parto, sí. Hay parto pélvico. Cuando el niño está sentado puede haber un parto. ¿Tiene riesgos? Sí, tiene riesgos, pero puede haber un parto. Entonces, ¿hay una presentación pélvica? Sí. Situación transversa. Está en situación transversa. El hombro está en relación con el estrecho superior. ¿El hombro puede desencadenar mecanismo de parto? No, no puede desencadenar mecanismo de parto. Por tanto, no hay presentación de hombro. No hay presentación acromial. Solo hay presentación cefálica, presentación pélvica. El feto en situación transversa no tiene parto. ¿Por qué no tiene parto? Porque no tiene presentación. Es indicación absoluta de cesárea.
estás en provincia, te llega una paciente que tiene 3 hijos, le examinas, le haces el tacto, está con 10 de dilatación, ya está en etapa avanzada de un parto, está en el segundo periodo de un parto, que vamos a avanzar todo eso. Entonces ya van a ser, pero en la exploración tú has detectado que está en situación transversa. No vas a intentar atender ese parto porque no van a ser. Tienes que referir a un centro para que le hagan la cesárea. Pero está con 10, pueden hacer en el camino, no van a hacer. No hay parto para el transverso. Antes de que nazca se va a romper el útero, se va a morir el feto. Y la madre se va a desangrar y se puede morir. Entonces no voy a atender un parto en transverso. Tiene que ser cesárea. Está con 10, no importa, aunque esté con 10, no van a hacer, porque no tiene presentación. La presentación desencadena un mecanismo de parto. Entonces, ahí vamos yendo que estos conceptos lo tienen que aprender, ¿no? Porque cuando estés en el hospital te va a decir, presente su paciente. Paciente en su primer día de internación, post cesárea, por presentación transversa, doctor. Y ahí ya has hablado todo equivocado. A ver, definime qué es presentación. La presentación es la posición en la que está acomodado el feto. Está equivocado. No puedo definir un concepto con otro término. Entonces ahí tengan mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿Por qué la han operado? Es que estaba en situación pélvica. No hay situación pélvica. Hay presentación pélvica. No hay presentación transversa. Hay situación transversa. Y ahí empiezan a preguntarte, ¿qué es actitud? ¿Qué es situación? ¿Qué es posición? ¿Qué es presentación? Estas son las preguntas clásicas que nunca faltan en las visitas médicas cuando hacemos referencia a la estática fetal. Bueno, vamos a quedar aquí. Este material lo voy a subir a su plataforma y también les voy a mandar el link al WhatsApp para que puedan escucharlo y la presentación igual. Vamos a continuar el examen físico la siguiente semana y vamos a concluir haciendo un pequeño ejercicio para hacer cálculos y describir, ¿no es cierto?, en la historia clínica qué cosa tenemos que anotar. Estos términos, léanlo: actitud, situación, posición, presentación, para poder hablar de las maniobras de Leopold, para que me puedan entender de una mejor manera, de una manera más fácil cuando explique la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien. Damos por concluida la clase, entonces, si no hay ninguna duda, nos estaríamos viendo el siguiente miércoles, ¿no es cierto?, con la misma dirección del Zoom y el link que les he dado, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó clara la clase? Sí, doctor, quedó claro. Muy bien. Ya está. Yo agregué a usted en el grupo ya. Perfecto, te agradezco. Entonces les voy a ir mandando y alguna comunicación por ese medio. Y cuando nos reunamos el martes vamos a aclarar cualquier duda que tengan en relación, ¿no es cierto?, a lo que de las clases o de alguna situación de la misma plataforma. ¿Listo? Tengan muy buenas noches. Igualmente, doctor. Buenas noches. Nos vemos la siguiente. Doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, doctor.